Ser o no ser, esa es la cuestión. No hablo de la obra de William Shakespeare, de Hamlet, sino de si se es o no del Granada Club de Fútbol. Si uno está en disposición de tirar del carro para apoyar a este equipo o simplemente se apunta a caballo ganador y cuando las cosas van mal dadas se apea del barco. O también la otra opción, la de ser testigos silenciosos aguardando el momento justo para enseñar la patita. En ese caso, la horizontal rojiblanca. Tú, como afición, debes dar un paso adelante. Es cierto que son los jugadores los que ganan o pierden los partidos, los que meten los goles, los que los fallan. En definitiva, los que deben dejar a este equipo en primera división. Pero tú, como afición, debes marcar el camino que aliente a estos jugadores a creer que la permanencia es posible. Tú, como afición, decides qué partido es más importante en esta próxima jornada, si el que se juega el sábado a las 10 de la noche o el que se juega el domingo a las 9 de la noche. Los sentimientos hacia un equipo se tienen o no se tienen, en las buenas o en las malas, y además no se comparten con ninguna otra escuadra. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del Rondo del Granada Club de Fútbol. Estamos de vuelta como cada jueves aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol, y como suelo decir habitualmente al comienzo de cada programa, ya han visto de qué iba la intro, la afición, la necesidad de que este Granada Club de Fútbol tenga una afición que le respalde. No me vale decir que una parte de la afición respalde al Granada, que no hay duda de ello, y eso lo hemos visto no solo en los partidos de casa, sino en algunos desplazamientos, no ahora en primera división, sino en etapas anteriores. Estamos hablando de que un estadio completo anime a su equipo. Y eso en Granada, hay que decirlo y hay que ser sinceros, no ocurre. Chapó para los que lo hacen, tarjeta casi roja para los que no lo hacen. Y es que yo respeto a aquellos aficionados que consideren el fútbol como un espectáculo y lo consumen como tal. Tienen todo el derecho a acudir al Estadio de los Cármenes a ver el Granada frente al Eibar, como si está jugando en ese momento el Jaén contra el Villarreal, porque les gusta el fútbol y consumen el espectáculo. Pero no entiendo que luego se suban al barco de los triunfos. O se es o no se es del Granada. Como consumidor del espectáculo lo acepto. Aquí cuando sopla el viento a favor soy granadinista y cuando no lo soy, pues no. Y tenemos del año pasado un precedente, más o menos por estas alturas, bueno, creo que era más o menos ya el mes de abril, con ese partido que disputó el Granada frente al Fútbol Club Barcelona. Un partido en el que los dos equipos se jugaban mucho. Uno, la Liga, y el otro, salvar la categoría. Y no fueron ni uno ni dos, no voy a decir que fuera la totalidad del estadio porque sería mentir por mi parte, pero un número significativo en cuanto a la proporción que puede significar que estamos hablando de Granada y que los de Granada en su mayoría deben ser del Granada, querían que ganara el Barcelona por el mero hecho de que el Madrid no ganara la Liga. Eso no ocurre en Sevilla, en el campo del Betis, no ocurre en el campo del Vicente Calderón, porque ellos querrán que gane el Madrid o el Barcelona dependiendo de si ellos pueden ganar la Liga o pueden entrar en Liga de Campeones. No hay otro objetivo. Y eso es lo que tienen que mirar los granadinistas, mirar el beneficio solo y exclusivamente del Granada. El sábado jugamos un partido muy importante, y lo decía en la introducción. Los que meten los goles son los jugadores, los que ganan los partidos son los jugadores, pero los que tienen que hacer creer a los jugadores de que la salvación es posible es la afición. Y si el Granada ha perdido y hay una decepción, pues nos tendremos que ir con las orejas agachadas y apostar por el siguiente partido por nuestro equipo, el nuestro, el que debe ser único, lo otro debe ser secundario. Y también lo decía en la introducción, hay dos partidos este fin de semana. ¿Cuál es el partido importante para los granadinistas? ¿El del sábado o el del domingo? Yo creo que es el del sábado. Yo, por lo menos, no tengo duda al respecto. Saludamos ya a nuestros invitados, que son protagonistas porque, aparte de que son
forman parte también de la afición, porque forman parte también de la afición. Cada uno ha cubierto una faceta o cubre una faceta en este Granada Club de Fútbol. A mi derecha, como siempre, Camilo Mudarra, de Estadio Nazarí, compañero de los medios de comunicación, pero a la vez muy ligado también a la afición. Camilo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Estás aquí por ese motivo, Camilo, y lo digo así de clara. Me parecía fundamental que como hoy hablábamos de la afición, hablara alguien que ve los toros desde los dos sitios, como medio de comunicación y como aficionado que también eres, Camilo. Hombre, yo me considero primer aficionado porque cuando te llevan con 5 o 6 años al Antiguo Los Cármenes a ver Granada y eso te lo inyectan en la sangre, pues me considero lo primero granadinista. Luego, lógicamente, pues estamos muy cercanos al Granada Club de Fútbol por el tema de prensa y demás de hace ya bastantes años, desde que estamos en tercera, segunda B y demás. Pero yo la pregunta que hace al inicio del programa yo la tengo clara en mi caso. Yo en mi caso no tengo dudas. Yo cuando juego al Granada para mí se paraliza todo, independientemente del resto de partidos o que haya un clásico o que no lo haya. Para mí el Granada es lo primero y lo llevo a gala, pero ya te digo, desde tercera, desde segunda B, en cualquier categoría yo siempre me considero granadinista y después pues aficionado al fútbol y al deporte en general. Tengo también aquí a mi lado, para mí es un histórico del Granada Club de Fútbol, porque cuando yo era muy pequeño, y sobre todo uno coleccionaba las fotografías, el póster del Granada Club de Fútbol para mí era fundamental, ¿no? Y siempre veía, normalmente en una de las esquinas, pues a uno que uno preguntaba, ¿y este quién es? Pues era el que mantenía más o menos en forma a los jugadores. No los preparaba todos los días, pero los dejaba, dentro de las posibilidades que había, los dejaba niquelados. Un profesional del fútbol, conoce todos los entresijos del fútbol profesional y no profesional, y nosotros que Mariano Campoy, abonado y accionista del Granada Club de Fútbol. ¿Qué tal? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Que esta es tu casa y, hombre, yo no tengo duda de que tú seas granadinista porque sé lo que has hecho y bueno, lo que te han dejado de ver por este Granada Club de Fútbol y lo que has puesto en este Granada Club de Fútbol. Yo no sé cómo decírtelo. Como aficionado, después de haberme visto por los campos de tercera o los campos de segunda B, la cantidad de años, porque yo profesionalmente no pude disfrutar la primera división. Sí la vi como aficionado, y era socio como aficionado con mi padre. Pero como en la segunda división sí. Pero la segunda división sí, a partir de Joaquín Peiró. Lo cual quiere decir que desde entonces yo no he dejado de animar y de asistir al campo de los Cármenes, tanto el antiguo como el actual. Entonces no concibo el que un aficionado, un entusiasta del Granada, esté pendiente de lo que haga el Madrid y el Barcelona, sabiendo lo que nos jugamos el Granada en este partido, que tú bien lo has dicho, es un partido muy importante, no es una final, porque una final es el final y no estamos en ello, pero sí es un partido trascendental y yo no estoy nada más que pensando durante toda la semana cuando se gana, se empata o se pierde, mirar la clasificación, lo que nos lleva al anterior, lo que nos lleva al posterior. Yo no estoy pensando en los puntos que lleva ni el Madrid ni el Barcelona. Evidentemente me gusta el fútbol, me gusta ver las cosas y sé más o menos el puesto que ocupa cada cual, pero yo, vamos, para mí sería, no sé cómo decirte, una aberración el hecho de que tú ahora mismo me dijeras, oye, mira, el Barcelona y el Madrid, ¿qué tal? No. Y esto es como consecuencia precisamente de las dos clases de afición que hay en Granada, y eso no lo podemos remediar. Los de tradicionalistas, como yo me considero dentro de ellos, y los que son resultadistas que están ahí porque estamos en primera división. Y van, precisamente cuando más van, es cuando juega el Madrid, cuando juega el Barcelona, o van a ver por distintos otros equipos. Gracias a Dios hay una cantidad de equipos como el Valencia, Bilbao, Sevilla y tal, que induce a que la gente vaya, pero esos no son granadistas, esos no lo son. Y eso, por supuesto, es nuestro trabajo, el hecho de inculcarle a ellos que después de 36 años, que el equipo de primera división que tenemos en la tierra se llama Granada Club de Fútbol. Es respetable que vayan ese tipo de aficionados, pero que no se cuelguen medallas al respecto. Y tenemos hoy un invitado, además viene de relativamente lejos, para donde están los estudios ubicados de GCF Televisión. Nosotros que José Antonio Fernández, que es el vicepresidente de la Peña Granadinista del Altiplano de Baza. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú estás muy ligado a la afición, no hay duda en tu respeto. Conste que Mariano Campoy es también peñista, aparte de profesional peñista, abonado, accionista. Tú, en este caso, peñista, muy ligado al Granada Club de Fútbol. Hemos podido ver algunos vídeos de la peña vuestra de cómo organizáis los desplazamientos. ¿Y cómo os vais, a pesar de las derrotas, os vais pensando ya en el siguiente encuentro? Sí, eso siempre. Un partido es un partido, pero queda mucho más después. Y si hacemos esto es porque nos gusta. Entonces hay que estar siempre con el equipo. Da igual lo que pase, nosotros venimos aquí siempre a echar el día, a disfrutar.
evidentemente queremos que gane el Granada, pero esto para nosotros es un espectáculo. Y más para mí, que yo solo conocí al Granada, segunda vez, tercera división, y para mí el año que subimos a primera división fue como un regalo, el hecho de ver aquí a los jugadores que veías por la tele y mi equipo compitiendo contra ellos y mi equipo ganándole a ellos, para mí eso fue un regalo. Entonces yo ahora, estos 4 años en primera división, disfruto cada partido como si fuera el último. Eso es lo que te hace que tú, aunque pierdas, te vas triste, pero al día siguiente estás ya pensando en que dentro de una semana hay otro partido y que tenemos que estar ahí para intentar sacarlo adelante. Pues vamos ya con las claves que tenemos en el día de hoy, las claves que nos meten de lleno en este debate, en esta tertulia, con nuestros invitados. David, vamos con ellas. Buenas noches, Gerardo, buenas noches a nuestros invitados y a todos los espectadores. Hoy vamos a analizar desde otro punto de vista un tema que ya hemos tratado en este programa, que es la afición, con la intención hoy de profundizar un poco en la motivación que supone para los equipos y, por tanto, en la consecución de los objetivos deportivos de los mismos. Que la afición es el jugador número 12 es un tópico muy recurrente en el mundo del fútbol, pero que a veces se convierte en una realidad casi palpable. Esta misma semana hemos tenido el ejemplo, por ejemplo, del Atlético de Madrid, que jugadores, cuerpo técnico e incluso directiva han señalado a la afición como clave para el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones del club colchonero. Es cierto que no todos los clubes lo viven de la misma manera, ni todas las aficiones tienen la misma actitud, pero sí es cierto que algunas se han ganado el privilegio de ser consideradas no solo un factor más, sino un factor determinante a la hora de jugar un partido, convirtiendo sus estadios en verdaderas ollas o calderas, ollas a presión o calderas, valiéndonos o siguiendo en la senda de los tópicos. Mientras que en estadios como el Bernabéu o como el Camp Nou se vive el fútbol de forma más tranquila, con una actitud más parecida quizá a cómo se viven los espectáculos del teatro o de la ópera, hay otros estadios como el Sánchez-Pizjuán, el propio Calderón o el Estadio de Vallecas, en el que el papel de la afición es importantísimo y casi el equipo rival puede palparlo. Es cierto también, hay que señalarlo, que muchas veces las aficiones más ruidosas o que más animan también son las que más aglutinan a pequeños grupos de aficionados violentos. Pero la violencia no es el tema que nos ocupa hoy. El tema que nos ocupa hoy es esa lealtad incondicional y ese convertir a la afición en uno de los patrimonios o de los activos patrimoniales más valiosos de un club. Así pues, podemos comprobar este año ejemplos en segunda división, incluso en momentos de crisis, de descensos, como sucede en el Real Betis Balompié o en el Sporting de Gijón, que por cierto es uno de los clubes con los que la afición más viaja en los desplazamientos de ese equipo. Lo hemos comprobado también años atrás, como por ejemplo el Deportivo de La Coruña, que en su descenso a segunda división en 2011 consiguió aumentar el número de aficionados con respecto a primera, siendo los abonados superando los 16.000. Así que hablamos de clubes en los que quizá esa actitud o esa cultura de aficionado se asemeja más a los países británicos o a los países, por ejemplo, como Alemania. Y esto es cierto que hay otros clubes de España pues, que se envidia y que gustaría que se vea este fútbol con esa lealtad incondicional que decíamos. Así que con esta primera clave del debate, con estos ejemplos de otros clubes, dejamos unas propuestas encima de la mesa antes de pasar a hablar del Granada Club de Fútbol. ¿Existe realmente tanta diferencia entre la cultura y la forma de vivir el fútbol del aficionado español y de otros países? ¿Juegan el mismo papel e influyen igual todas las aficiones de España? Y por último, ¿cuál creéis que deberían ser los ejemplos a seguir? Pues Camilo, abres tú este debate. La cultura española, la cultura inglesa, la cultura alemana, que son más o menos los ejemplos que se han puesto, y a quién podemos asemejarnos, en este caso mirándonos más a nosotros. Bueno, pues yo personalmente, por suerte, tengo la experiencia de haber podido viajar a Europa, haber conocido algunas ligas, la liga italiana, la liga inglesa, hasta en algunos partidos. Yo la diferencia que veo sobre todo en la liga inglesa es que ellos son mucho más, no sé, más deportivos, en el sentido en el que ellos lo que les gusta vivir sobre todo es ver a su equipo, como decía antes el compañero. Ellos, que se gana o se pierde es lo secundario, para ellos lo más importante es que ver a su equipo, y por eso nos sorprende aquí tanto en España cuando a lo mejor el equipo ha perdido en casa y se le da una ovación, porque aquí estamos acostumbrados pues, a pitar, a chiflar a la mínima de cambio, y eso sí lo he vivido yo en otros países y me sorprendió en el momento, porque aquí somos muchísimo más nerviosos a la hora de esperar resultados a la primera de cambio, y sin embargo en otros países tienen mucha más paciencia con sus clubes. Luego, a la hora de la importancia de la afición y demás, hombre, yo creo que en nuestro caso en concreto en Granada, yo siempre me acuerdo muchísimo del año que subimos a segunda división en Alcorcón, que yo creo que ese día, si no llevaba a tener Granada la marea que metió allí en Santo Domingo, yo creo que ese día no ascendemos, porque cuando marca el Alcorcón al final de la primera parte y queda toda una segunda parte encima, con ese campo además, esa gente apretando y demás, si ese día no hay, no sé cuántas estaban, me parece que estábamos 3 o 4 mil personas ahí,
ese día yo creo que Granada, por lo menos hubiéramos ido a prórroga o algo, pero yo creo que no hubiéramos subido. Además, un detalle importante, ha puesto un buen ejemplo Camilo, porque en aquel partido, recordamos, el Alcorcón disparaba a la portería donde estaba la afición del Granada, y era tal el aliento de esa afición a los jugadores, que oye, que se pusieron el mono de trabajo, cuando no era un equipo precisamente el Granada de mono de trabajo, y aquello lo sacaron adelante. Yo creo que ese día el ascenso lo hizo la afición en la segunda parte, en mi opinión. Ha puesto el ejemplo de, por ejemplo, yo sé que me consta que ha estado en Inglaterra, Camilo, el fútbol nace allí, es muy distinto allí, no hay los programas de radio que hay aquí en España, los aficionados son verdaderamente aficionados a unos colores, solo y exclusivamente a unos colores. ¿Cuál es la causa de que aquí en España eso no ocurra? Bueno, incluso en España puede haber hasta diferencia de lo que es una afición pues, clásica de un equipo relevante a un equipo modesto, pero modesto con una permanencia durante X años en primera división. Caso del Coruña, como lo habéis comentado, evidentemente el Coruña se tira una cantidad de años en primera, consigue hacer un superdeport, no solo eso, sino consigue ganar ligas, se mete en Champions, y entonces eso hace que la afición se olvide totalmente de lo que es el Madrid y de lo que es el Barcelona, evidentemente. Como consecuencia de eso, vuelvo a lo del Granada, después de 36 años sin verte en la relevancia de estar jugando y disputándote con los mejores equipos de España, pues evidentemente no es lo mismo, estás en tercera, eso te obliga o hace que tú digas, bueno, pues estoy en tercera para ver fútbol de élite, me tengo que acoger a la tele. Estoy hablando. Con lo que estás diciendo, la cuestión es que yo tengo que tener un equipo que gane. No soy del equipo en mi ciudad, sino claro, como el Granada está en tercera división, que gane, tú puedes estar en tercera y ser unos monstruos y decir, he sido campeón y tal, pero es tercera división. Y tú para ver fútbol de calidad te tienes que agarrar o a la tele o bien desplazarte y ver un partido, sea el equipo que sea, para ver deporte de élite a nivel de fútbol. Y los del Nottingham Forest no ven fútbol de calidad en el Manchester Chelsea y son del Nottingham Forest. Esa es la diferencia del equipo inglés donde ves partidos de segunda división en campos llenos. Te he puesto el ejemplo de un equipo histórico de segunda división. Pero te aclaro, ahí están los condicionales que yo decía, no es lo mismo una afición que arrastra de tercera, que es incondicional, sea del Alcorcón, y no del Alcorcón. Primer año mismo en primera división metimos 10.000 aficionados en el estadio Bernabéu, 10.000. Bueno. Eso no ha ocurrido en el Bernabéu desde hace muchísimos años. Yo tengo mi reparo a ese respecto, porque se metieron 10.000 en el Bernabéu por si era la primera y la última vez que... Pero Gerardo, vale, es la primera vez, que cabía, que tenían que rifarse hasta los carnés. El tema está en los 36, para mí, bajo mi punto de vista, 36 años huérfanos de estar en segunda división, en división de plata y en primera división. Y eso ha hecho que todas las criaturas que han salido de aquí, en el mismo fútbol modesto, Gerardo, salían en cualquier equipo de la provincia, ¿dónde se iban esos futbolistas? Se iban fuera. Si yo conozco que me he tirado 24 años en la Federación Granadina, con todos los equipitos de fútbol, y veo que 3 o 4 chavalitos se los lleva el Villarreal, se los lleva el Madrid, pues yo estoy pendiente de ese chavalito en el Villarreal, de ese chavalito en el Español, como hermanos Callejones, el Madrid, luego Español, luego tal. Y eso hace dividir. Si tú no miras por eso, pues entonces, si eso es de lo que hemos estado huérfanos durante tantos años. Ahora bien, ahora estamos en primera división, para mí es que no hay otro equipo, Gerardo, lo repito lo que he dicho antes, para mí es nada más que el Granada, y si pierdes estoy nada más toda la semana cavilando, pensando, a ver, matemáticamente esto, lo otro, porque es que eso lo llevo dentro, lo lleva siempre, pero no en primera, en segunda vez, y ahora con mayor motivo, y ahora estoy nada más que pendiente de lo que el Eibar, hombre, vamos a ver el Eibar, vamos a tener mala suerte de que lleva 9 partidos perdidos seguidos y lo vamos a resucitar nosotros, hombre. Para mí es muy importante que se inculque también desde pequeño. Yo creo que eso es fundamental. Y eso lo da pues una continuidad de años en la élite. Que aquí en Granada, pues por desgracia, como dice Mariano, no lo hemos tenido. Entonces, ahora ya ves a niños, a bebés con la camiseta de Granada, que eso cuando estábamos en tercera era impensable. Entonces, si a eso le das continuidad, y por suerte seguimos en primera muchos años, pues al final las nuevas generaciones dirán, no se echarán la mano a la cabeza cuando vean que a lo mejor su padre o familiares de ellos prefieren al Madrid Barcelona antes que al Granada. Como por ejemplo en el que se le gana al Fútbol Club Barcelona el año pasado, que a lo mejor un niño que se ha criado siendo del Barcelona y ve cómo vive el estadio esos 3 puntos, que esos 3 puntos valen una salvación prácticamente, a lo mejor te hace pensar, soy más del Granada que del Barcelona. Claro. Eso no se lo va a olvidar. Sí. José Antonio, tú como aficionado al Granada me has dicho que tú empiezas con este Granada Club de Fútbol en tercera división. En segunda vez, antes de bajar. Antes de bajar. Sí. Tú has vivido los años más trágicos de este Granada Club de Fútbol.
quizás eso porque lo has comentado antes, en la primera introducción que has hecho, has comentado el hecho de que agradecéis el hecho de que estemos viviendo en primera división. Es un ejemplo paralelo a lo que comentaba David, oye, yo sigo a este equipo, para mí disfrutar de la primera división, vaya, estar en primera división ya es un disfrute, y si está en segunda división sigo disfrutando de mis colores. Ese es el ejemplo quizás más parejo a lo que ocurre en el resto de Europa. Yo creo que sí, que es eso, tú sentir el Granada como algo tuyo, y no tiene explicación, nadie nos podemos preguntar por qué, pero es sentirlo como algo tuyo, esté el Granada en la división en la que esté. Además es que siempre va a ser mucho más bonito ir a un campo a ver un fútbol de segunda o de segunda B, antes que sentarte delante de la tele y ver al Madrid o al Barça. El Granada lo sentimos como algo nuestro, va al campo, chilla, es como que todos los problemas que has tenido a lo largo de la semana los sueltas ese día allí en el estadio. Y entonces eso, al estar en primera división y además de estar acompañando a tu equipo, estar viviendo el mejor fútbol que hay en España en este momento, pues yo creo que es eso, que es un regalo. A raíz de lo que comentabais antes también de aficiones tipo la del Rayo Vallecano, yo creo que todos tenemos el ejemplo de aquel partido, de aquella última jornada del primer año en primera división, en Vallecas. La que metió el gol del Rayo Vallecano en el descuento fue la afición. Si no fuera ese campo, el Liniers seguramente hubiera levantado la bandera. Dos detalles. El Liniers se jubilaba en ese partido. Primer detalle. Segundo detalle, para entrar al vestuario tenía que pasar por los bucaneros. Y en tercer lugar hay que recordar que cuando Tamudo, ya en el segundo fuera de juego, porque recordemos que son dos fuera de juego los que se producen en la jugada, desde el primer remate al remate final de Tamudo, ya había gente del público en el área del Granada, ojo a ese detalle, y a ver quién era el bonico ahí que anulaba el gol, faltando 1 minuto y medio y llevando al Rayo Vallecano a la segunda división. No basta ser profesional, también uno es humano, ¿no? También... Le hubiera costado caro al Granada, pero hay que pensar también en el que levanta el banderín. También hay que señalar, yo creo que aparte de lo que empuja y de la animación que hay en el estadio de Vallecas, yo creo que también hay que resaltar que la afición de Vallecas es una de las más implicadas políticamente, si se me permite la expresión, con las críticas a la LFP, con estar implicada en lo que pasa con el tema de horarios. O sea, es una afición que no solo es para gritar, para animar y para estar en el estadio, sino que también se implica en temas que yo creo que son importantes y que a una afición le importan, como son los horarios, como el trato diferente a los clubes por parte de los organismos sancionadores, es decir, ese tipo de cosas creo que merece la pena destacar. Nos vamos a ir de escaparates y vamos a hablar más en tono más local, porque no nos podemos olvidar lo que nos jugamos este próximo sábado. Son 3 puntos, cierto, estos tres puntos no resuelven nada, ni van a salvar al Granada y si no se consiguen no van a condenar al Granada. Pero que este Granada Club de Fútbol se vea respaldado, repito, no por una afición, y cuando señora tarjeta casi roja, yo sé que se van a dar por aludidos, como ya dije hace una semana, los que se tienen que dar por aludidos. Los que saben que responden en todas las jornadas, pues no se dan por aludidos y hacen muy bien en no darse por aludidos porque cumplen su papel dentro del estadio. Pero para aquellos que les generan dudas o no saben qué hacer, etcétera, etcétera, que sepan que cuando el Eibar salga al terreno de juego, tiene que tener ya miedo de lo que ocurre en ese estadio. Que cuando transcurran los minutos y el Granada vean que no consigue el gol, vea el Granada, por un lado, que puede llegar el gol tarde o temprano y el Eibar tema lo que pueda ocurrir. Que si por casualidad el Eibar consigue un tanto, el Granada Club de Fútbol vea que tiene una afición detrás que no le sirva, sino que le aplaude, que le anima, que le alienta. Después ya llegará el minuto 90, pitará el árbitro y ya dictaremos sentencia. Pero hay que volver dentro de 15 días con la misma película, a animar desde el primer minuto. Escaparates y hablamos de todo ello. Ahora vamos a incidir, después de esta vuelta de ver escaparates, más en lo nuestro. Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no?, de cómo actúan en otros países, más bien mirándonos a nosotros,
se ha puesto el ejemplo del Deportivo de La Coruña. Es cierto que el Deportivo de La Coruña ha disfrutado las mieles del triunfo, pero suena todo esto como muy a excusa, ¿no? Soy de mi equipo, pero no lo soy, necesito que me den un caramelo. Soy del Madrid toda la vida, de buena primera soy del Deportivo. O soy del Deportivo, pero como ha bajado de categoría, lleva unos años ya desaparecido, me hago del Madrid o del Barcelona. Digo estos dos porque al final todo se reduce a Madrid y Barcelona. La vida es, en lo futbolístico también bipartidismo, ¿no? Y esa es la ruina precisamente del fútbol, el bipartidismo, el fútbol en España. Eso no ocurre ni en Inglaterra ni en Alemania, y conste que en Alemania es un monólogo del Bayern de Múnich. Pues no ocurre en Francia, no ocurre en Italia, en las ligas más fuertes no ocurre. Solo ocurre en España, con lo cual el problema está aquí. Está en nuestro carácter, en cómo actuamos y en definitiva en cómo nos luce el pelo en este país y en esta ciudad. Cómo nos luce el pelo una ciudad con el potencial de Granada. Vamos con la segunda parte del programa, con las claves, David. Analizado el panorama nacional y el panorama comparado con otros países, vamos a centrar el tema ya en un panorama más local, en un ámbito local, en el Granada Club de Fútbol, en la actitud de su afición y del club respecto a ella. Así pues vamos a hablar del público de los Cármenes. Es muy difícil analizar a este público porque es una masa muy heterogénea. A los incondicionales y a esos animadores por sistema de la grada se une mucha gente que va de forma esporádica al estadio o bien, como ya comentábamos antes, que se unen a él por el rival de turno que nos visita. Asimismo, hay también un gran sector de pesimistas e inconformistas que están dispuestos siempre a criticar y abandonar el estadio con cierto derrotismo. No queremos decir que muchas veces no tengan razón, pero sí que no se puede ir así por sistema porque si no es un poco masoquismo, ¿no? Es ir todas las semanas a sufrir por sufrir. Ese derrotismo también hace que la paciencia no sea la que se tiene que tener y que el público muchas veces no entienda que no se puede pitar el equipo por lo menos hasta que acabe el partido o que hay que estar con él por lo menos hasta que haya vida o haya esperanza, ¿no? Y esa circunstancia es digna de mencionar porque, como ya decimos, no quiere decir que no se deba pitar en un momento determinado a un jugador, a un entrenador, un cambio o al equipo entero, sino, repetimos, que no debe ser por sistema así. Así pues, en el Estadio de los Cármenes, al fondo sur, que es más ruidoso, que pone el colorido y la banda sonora al estadio, se unen otros sectores de la grada en las que el fútbol se ve de manera más parecida a, como ya decíamos, el Bernabéu o el Camp Nou. Ese fútbol un poco de almohadilla y puro, ¿no? De estar sentado tranquilamente y en el que los gritos no son de ánimo, sino como mucho de crítica al árbitro o a los propios jugadores del que es su equipo. Por tanto, desde el club se pide quizá una mayor implicación de la afición, de la grada, en cuanto a las actividades o los actos o los gestos que se organizan desde la grada y a su vez el público de los Cármenes le pide al club una mayor implicación en la financiación y la organización de este tipo de actividades. Con ello no solo se pretende aumentar la motivación que se genera en el equipo local, en el nuestro, en el Granada Club de Fútbol, sino también la presión que se genera en el rival y asimismo hacer que se aumente y se diversifique, esa animación en el estadio y se sienta el Granada, como han dicho ya algunos de nuestros invitados, como algo propio. Con estas claves encima de la mesa voy a dejar varias preguntas porque me parece que este es un tema para que desarrollen nuestros invitados. ¿Se le debe exigir más a la afición del Granada Club de Fútbol? ¿Puede el club también hacer algo más al respecto? Y por último, ¿qué medidas y soluciones proponéis para animar más el ambiente en la grada y para mejorar la implicación de la afición? Pues son tres puntos que meten los dedos de lleno en las tres patas. El club, la afición y que todos seamos ingeniosos para ver cómo se puede animar el cotarro. Camilo. Bueno, pues yo es que tengo una teoría. Creo que los clubes de fútbol reflejan la idiosincrasia de la ciudad, de los granadinos en este caso. Pues entonces es un milagro que estemos en primera división, Camilo. No, porque que estemos en tercera división. No, porque creo que la afición de Granada es muy exigente. Y eso tiene muchos puntos negativos, pero tiene otros a favor. Y es que cuando las cosas vienen bien dadas y sobre todo cuando la afición ve implicación en los jugadores, de hecho tenemos que ver casos de los últimos años, que por ejemplo Iturra es el jugador que más le gusta a la afición, sin embargo para mí pues me gustan muchos más otros. ¿Y por qué es? Pues porque Iturra el rato que está en el campo lo deja todo. Transmite. Y aquí lo hemos tenido. Yo recuerdo, y Mariano se acordará de Lucas cuando jugaba delantero,
que Lucas técnicamente pues, era limitadísimo, pero el rato que estaba en el campo se mataba y la gente le encantaba. Yo lo quería siempre exactamente, en el banquillo porque es que animaba. Y eran unas ovaciones, tú te acordarás, Gerardo, unas ovaciones espectaculares y a lo mejor de los jugadores más limitados que ha pasado por Granada. No se va a acordar de Lucas y de Ángel, ¿no? Exactamente. Los chunguitos. Lucas Cazorla y Ángel. Claro, creo que la afición de Granada es una afición muy exigente, pero que luego es muy agradecida cuando ve que sus jugadores se dejan todo por el escudo que llevan en el pecho. Yo soy partidario de una cosa, vamos a ver. Primero, el aficionado es soberano y tiene derecho a expresarse como quiera, siempre y cuando guarde una serie de cánones de respeto hacia los demás, ¿no? El que tú le chilles, me refiero a todo esto, yo no soy partidario jamás, porque además lo he vivido como profesional dentro de un banquillo, ¿no? Y eso es fatal porque el profesional se siente como diciendo, la próxima vez que me venga el balón verás cómo falle, verás cómo tal. Y es como si te quemara. Y eso no es bueno, no es bueno. Contraproducente. Totalmente. Entonces, una cosa es eso y otra cosa, cuando se termine el partido, yo como aficionado debo de valorar, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, me gustaría que en esto no se repitiera por estas circunstancias, por la otra, y eso es viable. Ahora, lo que no puede ser la primera de cambio pitar, digo el caso del Arabi, porque aquí se ha pitado mucho, cuidado. No solo en Arabia, que han venido futbolistas de primera categoría. Se han crucificado a jugadores. Hombre, en primera división recordamos a Uche. Y se sale Uche. Y vete a Celta de Vigo. Hablamos hace una jornada. A Calvo. Aquí se ha pitado gente, de verdad. Mariano, hablamos hace una jornada del tema de Uche y lo asociamos al hecho de que, claro, se nos vendió la moto. Se nos vendió, desde el club no, se nos vendió la moto a través de esa red de medios de comunicación en el que hay que meter también las páginas web y las propias redes sociales, que iba a venir, bueno, Dios, iba a venir, desde el club no dijeron absolutamente nada, porque se habló de Anelka, de Chamac, y claro, vino Uche, y desde el primer momento se le crucificó. No se valoró que era el jugador de mejor rendimiento, de hecho, los dos entrenadores que tuvo, lo utilizaron en una posición que no era la suya. Sí, extremo. Y conste que ya que a muchos les gusta hablar del tema de que nos salvamos gracias al Atlético de Madrid, algo que no es real, nos salvamos porque sumamos en 38 jornadas más puntos que el Villarreal, ya puesto a hacer uso de esa última jornada, recordemos que Uche vino cedido por el Villarreal y que el Granada, su primera victoria en Liga, se consiguió frente al Villarreal y el gol fue el de Uche. Y precedido de una gran lesión. Con lo cual, ¿quién nos salva o nos deja en primera división? Uche. Bueno, pero que somos muy proclives precisamente hacia... Pero ya no solo así, ya durante el partido, que es lo que yo estoy tratando de eso, de que no estoy conforme con eso. Yo a mí me gusta que la gente aplauda y sobre todo en estos momentos, pero vamos, incondicionalmente, si no hacen un gol, seguir apretando, seguir tal. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido en el Levante. Fíjate qué partido hizo con el Granada, de pena, y el resultado en contra, y al final nos ganó. ¿Qué es lo que ha pasado con el Rayo? Parece que el Rayo nos da un baño. No, señor, el Granada dio un baño al Rayo. Lo que pasa por circunstancias que no vamos a entrar ahora en ello, en 20 minutos lo perdemos. No, si tenemos un resultado en contra, la afición tiene que levantar ese equipo, no mediante silbido. Hay dos partidos que para mí la afición ha estado de escándalo en lo positivo. Y en los dos partidos se consiguió empatar en el tramo final del partido. En ambos el Granada fue superior a sus rivales. Hablamos del encuentro del Valencia y de la Real Sociedad. En ambos encuentros, pues casualmente el Valencia se adelantó en el marcador, digamos injusto, porque tiró 3 veces a puerta, no el Valencia, sino Negredo, que fue el único que hizo algo en ese partido. El Granada se mereció ya ir ganando antes de esa acción. Menos para Nuno. Exactamente. Nuno estaba de espaldas viendo la tele otro partido. Completamente otro partido, efectivamente. Pero la afición del Granada fue meter el Valencia al gol y apareció algo que no habíamos visto en años. Una afición que se desgañitó para apoyar a su equipo. Y empató. Y el día de la Real Sociedad, que fue un partido quizás la primera mitad más de toma y daca de ambos conjuntos, pero la segunda solo existió un equipo. Y la Real Sociedad se puso por delante en el marcador y apareció de nuevo la afición. Y lo más llamativo de todo es que terminó el partido y después de ser el enésimo encuentro que no ganábamos, la afición despide a los jugadores con un aplauso. Esa es la afición que merece el Granada. Esa es la afición que merece esta ciudad. Y esa es la afición que cuando termine los partidos juzgue lo que se ha visto al finalizar, José Antonio. No antes ni durante. Sí, pero en cambio después llegamos un par de jornadas después en el partido contra el Elche, ganando 1-0.
el Elche con un jugador menos y parecía que es que teníamos que golear al Elche 3 o 4-0 porque si no, no estábamos contentos. Y ese día al equipo se le pitó al final porque empezó a mover balón en el campo para intentar que se acabara el partido los últimos 15 minutos. Los resultadistas. Eso es a lo que me refería al principio de la intervención. Que están las dos clases de aficionados. Esos resultadistas y los que realmente queremos a nuestro Granada, que lo queríamos bajo ningún concepto, que se perdiera ese partido y se sumaran 3 puntos. Eso era lo importante. Para salir de esa racha, para levantar la moral, para coger optimismo. Sobre todo psicológicamente, que es de lo que más el equipo estaba tocado. Y todavía queda algo, No hacen un gol y este equipo muchas veces no sabe reaccionar. Y esto es de aquí todo. No, fíjate, has dicho lo del gol. Es curioso. Cada vez que nos han metido un gol antes de que nosotros lo marquemos, el partido de Villarreal o el partido de Barcelona, el equipo no se ha descompuesto. De hecho, hemos visto declaraciones del técnico del Villarreal, donde reconoce que el Granada mereció algo más de Villarreal y coste que se llevaron los 3 puntos y que por la calidad de las ocasiones el Villarreal tuvo ocasiones muy claras, pero reconoce el dominio absoluto del Granada. El técnico del Athletic Club, que reconoce que se llevaron un punto de los Cármenes cuando pensaban que podían ganar el partido viendo cómo se desarrolló la primera parte, o el propio técnico del Barcelona. Se han adelantado en el marcador 2 de ellos, Villarreal y Barcelona, y el Granada no se descompone. El Granada se adelanta en el marcador y el Granada se descompone. Y la afición se desinfla. O a veces incluso lo contrario, porque yo estaba en Los Cármenes el día que se le iba ganando 2-0 al Athletic Club, se empieza a hacer la ola y el Athletic Club nos empata 2. O sea, muchas veces no sabemos, o la afición no sabe ni siquiera cómo reaccionar cuando se va por delante, ¿no? Bueno, el día del Elche también hubo cositas que, primero por respeto y segundo por precaución y por que no te sonrojen, hay que tener cuidado. Se ha hablado de medidas del club. Vale, a la afición le podemos sacar tarjeta casi roja a los que se den por aludidos, ¿vale? ¿El club hay que sacarle también tarjeta con respecto al tema de la animación? Perdona que yo haga un inciso en eso, porque yo tengo mucho interés en eso. Yo he vivido al Granada, y la afición de Granada antiguamente, hace 30 y tantos años, 38, 39 años, ¿qué se iba a hacer del Barcelona o del Madrid? Jamás. Yo no veía tú ahí una camiseta del Barcelona o del Madrid en el estadio, yo no lo veía. No lo veía. Ahora bien, lo mismo que te digo eso, antes de los partidos de esa semana, mira, toda la prensa escrita, leída, radiofónica, toda, era la semana muy importante, dando caña. Este partido es muy importante. ¿Por qué no se da esa caña? Incluso a la calle se hacen cosas, y eso tiene que salir todo desde donde sale, iniciativa desde el club. Los demás apoyaremos, como peñas, como tal, pero necesitamos un apoyo del club, necesitamos algo. Lo que no puede ser es que, no se cardea, el ambiente hay que cardearlo desde todos los sitios, uno de ellos sobre todo es la radio, la televisión, el periódico, calentar el ambiente, de ahí se empieza. Y eso es lo que yo recrimino, que esta directiva no lo veo, no sé si porque están también muy liados, muy nerviosos con la situación, no, pero esto hay que calentarlo desde hace ya tiempo. Y no da la sensación, Camilo, José Antonio, de que esto no es algo solo de Granada, sino que en otras ciudades está ocurriendo lo mismo. Hay una frialdad enorme, Gerardo, a la hora de animar. Me da igual. Yo es lo que he vivido, lo que yo veo y digo, por asemejarlo al fútbol modesto, ¿no parece como que hay una frialdad? Verdad, yo tengo un apartamento en Raqueta. Cuando yo voy, yo estoy harto de oír en la radio todos los días cuñas publicitarias de la Almería. Vamos a animar, tal, que necesitamos tal, no sé qué, no sé cuánto. Así te lo estoy contando. Vale. Cosa que aquí no lo veo. Bueno que da idea, porque aquí nos dicen que como no hacen el guión, eso lo hemos escuchado, me lo han dicho en la cara, que nos hacen el guión, ¿no? Pues no nos hacen el guión, ni los de arriba, ni los de abajo. No nos hace nadie el guión. Aquí lo decidimos todos, pues David Sánchez y Gerardo Morales. Y aquí se han dado algún que otro tirón de orejas al club y está dando una idea que es importante que el club tome nota también. Promoción. Y esa promoción, llegando a acuerdo con los diferentes medios de comunicación,
no pasa absolutamente nada. Puede salir gratis perfectamente la promoción. Da una entrada, 10 entradas para que se sorteen. Y a los medios de comunicación, porque también quizás, que lo comentaba ayer, una de las claves, el tema de que nos parecemos mucho quizá a una afición como la del Valencia, de ser pesimistas, de tirarnos toda la semana criticando lo que pasó la semana anterior y no concentrados en lo que viene esta semana, ¿no? Claro. Eso es también muy granadinista, el hecho de estar siempre fijándose en los fallos, en lo que ha podido hacerse mal y no en lo que viene, que es lo importante. Si tú tienes un programa deportivo que dura 1 hora y te tiras rifando entradas media hora, rifando entradas de Granada, estás durante esa media hora dando caña a ese partido. Además, y luego sabes que tienes zonas en el campo que tú puedes permitir el rellenarlo con ese tipo de... Que el hecho de regalar las entradas no tiene que ser... a lo mejor no es regalado, ¿eh? No, es una contraprestación. Sí, pero me refiero que se puede hacer perfectamente decir que solo llamen los abonados y el abonado va a tener acceso a una entrada más totalmente gratuita. Son opciones que se le puede dar en ese sentido. Lo digo porque algunos se quejan, que este extra va gratis al fútbol, ¿no? Si supieran la de compromisos que obliga la Liga de Fútbol Profesional, de gente que tiene que entrar gratis, ya quisiera el Granada cortar el grifo de esos compromisos, ¿no? Porque quiera o no pueden ser entradas que pueden salir a la venta en un momento. Si tú llevas cada semana a un colegio, durante la semana, no en vacaciones, evidentemente, como tú llevas y en tal colegio tú regalas 100 entradas, esos 100 niños van a ir con sus padres. Esta semana es promoción de colegio. No sé, yo sí, estoy hablando. Esta semana es promoción de colegio. Esos niños no van a ir solos. La semana, a lo mejor. Un colegio, un par de colegios. Pero esos niños es otra idea, que no van a ir solos, que van a ir arrastrados por su padre, porque evidentemente no van a ir solos al fútbol. Y estás creando una base futura de afición. Y eso también hay que sembrarlo, hay que vivirlo. Se nos va el tiempo, pero no termina el programa. Aquí hay 2 invitados nuevos porque Camilo ya ha pasado por esta sesión. Ahora vienen las preguntas. A estos nuevos invitados que hoy los tengo a mi lado, a Mariano Campoy y a José Antonio Fernández. Mariano Campoy, un profesional, leyenda del Granada Club de Fútbol, histórico del Granada Club de Fútbol. ¿Para cuándo el libro, Mariano? Yo es que mi libro sería un libro muy especial y no creo que me permitiera escribirlo, ¿sabes? Madre mía, más bien, lo que has vivido. Es de anécdota. Pero lo que has vivido. Pues no te lo puedes ni hacer una idea. No te lo puedes ni hacer una idea. He vivido yo y he estado bastante menos tiempo que tú. Pues imagínate tú que has estado más tiempo. Y José Antonio, mira, ahora vienen las preguntas. Camilo, que ya estuvo en un programa, ¿la acertaste o no? No, bien. Aquí hay un problema, mira. Si uno acierta la pregunta, vuelve al rondo. ¿Entendido? Si la acertáis, volváis. Alguno puede decir, yo no quiero volver más al rondo. Voy a fallarla. El que falla, repite en el rondo. Con lo cual, ya sabéis lo que ocurre. Vamos con las preguntas. No son preguntas de vida o muerte y pueden estar muy relacionadas con el tema que hemos hablado hoy aquí. Empezamos con Camilo. Están relacionadas con el tema, aunque yo aviso que hoy son quizá un poco más de adivinar, o porque me gusta que os vayáis sabiendo las respuestas y que no os preocupéis si las falláis, como dice Gerardo, vaya a repetir. La primera va para Camilo. El 2 de junio de 2013 se dio una circunstancia prácticamente inédita en nuestro fútbol. El Barça B jugaba un partido de la Liga Adelante en casa y debido a la poca afluencia, que por lo general se da en el mini estadio y que el equipo local no se jugaba nada, se entregaron casi 2/3 de la asistencia del estadio al equipo rival, que provocó que prácticamente jugara en casa. ¿Te acuerdas de qué equipo era, que actualmente está en Primera División? 2 de junio de 2013. Es un equipo que ahora está en Primera División, que consiguió el ascenso ese año. Era la jornada 41, creo, o sea que estaba prácticamente asegurando el ascenso en ese estadio. Jugó en el mini estadio con 10.000 personas de su afición allí, que son 2/3 del estadio. Yo no lo recuerdo. ¿Fue El Villarreal. El Villarreal, correcto, además fue muy significativo porque la grada azulgrana se veía amarilla. Y dio la vuelta. Ganó 0-3 con goles de Pereira, Cani y Bruno Soriano. Jugadores internacionales, algunos de ellos, y que jugaron en segunda división sin ningún problema. Mariano, vamos al lío. Vamos con Mariano. En este enero de 2015, la Liga BBVA ofreció un estudio sobre la afluencia de públicos a los estadios, atendiendo al porcentaje de asistencia respecto a la capacidad total. O sea, no el número total de espectadores, sino con respecto a la capacidad de cada uno de los estadios. ¿Serías capaz de nombrar uno de los 3 estadios que se encuentran en ese podio de asistencia, entre los 3 que más asistencia presentan? De porcentaje. De porcentaje. Uno de ellos es Granada. No. Según la capacidad y asistencia. Efectivamente, es el porcentaje según la capacidad total del estadio y los que van de media. En Primera División. Rosaleda, ¿no? Pues será el Barcelona. El Barcelona tampoco está entre los 3 primeros, ni el Málaga tampoco. Otra oportunidad.
Pues el Valencia. Primero, Santiago Bernabéu, 93,5. Segundo, San Mamés, con 87%. Y tercero, el Atlético de Madrid, con 86,6. Ya te pensaba que era primero el Athletic Club, ¿sabes? No, finalmente es el Real Madrid. Mariano, que repites con nosotros. Lo que toca, ¿vale? No, muy bien. Bueno, nosotros encantados, ¿no? Vuelvo a repetir, porque le puede sacar uno historias que uno las vive de cuando las recuerda cuando era pequeño y gusta. Ese es el sentimiento granadinista. Vamos con José Antonio. Esta es de adivinar, no te preocupes si la fallas porque lo que nos interesa de aquí es la respuesta. Existe una aplicación para móvil consistente en cuestionarios sobre la liga y su historia que ha realizado un ranking de las aficiones que más saben de fútbol, basándose en el coeficiente de acierto de las respuestas de los hinchas de los diferentes equipos. ¿Serías capaz de aventurarte a decirnos quién ocupa el primer lugar? Es decir, ¿qué afición según esta aplicación móvil sabe más de fútbol en España? Nosotros. Correcto. Sí, eso sí Me pareció Me pareció increíble que ganáramos nosotros, pero bueno, ahí 36% de aciertos tiene el Granada, el segundo es el Levante con el 33% y el tercero el Depor con el 31%. La que menos sabe, según esta aplicación, es la de la Real Sociedad con un 20%. Yo creo que esto se debe a que, como siempre estamos al filo de la navaja, pues nos tenemos que empapar tanto de cómo va el resto de equipos, a ver si encontramos algún resquicio. El vacío legal. Para el Eibar, a ver si se lesionan los 3 porteros y los 4 defensas, pero vaya, pero en el momento de comenzar el encuentro, ¿no? Entonces estamos al tanto del tema y al final no sabemos todo lo que ocurre. Pues Camilo Mudarra, bienvenido a tu casa, que está en tu casa. Mariano Campoy. Si me permite un inciso, yo quisiera desde estos momentos dar un pésame a Luis López, que fue directivo en varias ocasiones de Granada Club de Fútbol y presidente en este caso, como viene siendo una gestora, y entre los conocidos llamado el Maestro. Entonces desde aquí quisiera pues darle pésame a su familia y sentirlo pues, todo lo que se pueda sentir en estos momentos. A nivel como persona, evidentemente, damos el pésame por la pérdida de Luis López, luego ya su faceta como presidente y directivo. Eso ya no sé, yo eso no voy a entrar. Sí, para escribir un libro. José Antonio, que bienvenido. Muchas gracias. Ahora te desplazas hasta Baza. No, yo ahora estoy estudiando aquí en Granada y entre semana me quedo aquí, los fines de semana. Pero los desplazamientos sí veo que venís desde Baza. Los fines de semana que voy a Baza sí, otros me quedo aquí y voy desde aquí. Pero en fin, que mi padre, el resto de la peña, todos siguen yendo y viniendo. Y eso. Quería aprovechar para decir que me alegra enormemente que tengamos aficionados de la zona aquella, porque en tercera y en segunda vez ya sabes tú que lo hemos pasado regular con el tema del Baza y demás. Para cerrar el programa, solo un detalle. Cuando el Granada descendió a tercera división, la primera persona que se hizo socio, lo digo para que lo sepan, esto es información, fue el Club Deportivo Baza, que sacaron varios carnets de socios del Granada Club de Fútbol. Luego pasó lo que pasó, pero bueno, el Granada a lo largo de su historia no ha hecho muchos amigos tampoco allí donde ha ido, y todo hay que decirlo al respecto. Luego el Baza pues también nos puso su piedrecita en el camino. José Antonio, que muchas gracias por asistir. David, la semana que viene volvemos. Vamos a ver cómo se presenta el sábado. Acudir al estadio, animar, por favor, hacer la prueba, animar. Si resulta, dentro de 15 días, menos de 15 días, el partido, porque será entre semana, el partido del Celta de Vigo. Apoyar de nuevo. Y si resulta, ya sabemos cuál es la táctica. Los jugadores hacen su trabajo, nosotros el nuestro, que al final mezclándolo todo, daremos los 3 puntos. La semana que viene volvemos, esperemos que con buenas noticias.